Lloramos, ya nos secamos las lágrimas y volvimos al estudio para esta última media hora de Una Lloradita y a seguir. Que lo hacemos, por supuesto, bien acompañados, porque está aquí nuestra especialista, la que tiene la real data. Es ella, es Gillonces González. Buenas tardes, my friends. Hola, querida, ¿cómo estás? Y acá andamos. Mira, un lunes yo- complicado. Esto parece un poronguín. Córranle el coso de aire ese asqueroso, por favor. ¿Por qué? ¿Qué parece un poronguín? Parecen poronguitas. Ay, parecen dos poronguitas. Ah. Muy acorde a la Total. columna, chicos. ¿Qué Sí, se ¿no? cayó? La puca. Ah, A puta, ver. la puca madre. Tírale una frotadita. Ay, 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 Tírale una frotadita. Una frotadita y a seguir. Eh. Bueno, yo quiero que condensemos rápido esto porque hay mucha data para Ok, hoy. like it. Hay una frase que es disparada por una sigla. Si yo digo, con mis hijos no te metas, ¿de qué estoy hablando? De educación sexual. De muy gente ESI. antiderechos. De la ESI, la Educación Sexual Integral. Sí. ¿Sí? Yo confieso que tenía otra columna para hoy, Sí. pero ante los eventos del día de Claro, ayer, sí. dije, hay que pegar un volantazo y empezar a Bueno, marcar qué es lo que pasaría y que valoremos lo que ya tenemos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es la ESI? La Educación Sexual Integral. Es una ley, la ley número 26.150. Y lo que proclama esta ley es la educación sexual integral para ser inserta en el sistema educativo, tanto privado como público. Claro. Y el derecho humano de los niños y adolescentes de tener información sobre la sexualidad entendida como una experiencia humana, no solo biológica, sino de valores y de Claro. todo lo que implica la O sexualidad. sea, no solo genital, digamos. No solo Claro. genital, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer párrafo de esta ley? Dice que quiere incorporar varios pilares. Uno de ellos es la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente en las personas. Ok. Después, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables, y actualizados, por supuesto, sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Después, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud general y la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. Claro. Esa parte del tema de la prevención y qué sé yo es como lo más conocido de Eso la es lo educación único sexual, que- ¿no? Como lo único que realmente quizás Total. alguno de nosotros tuvo en el colegio. Es sí. lo que el imaginario, a ver, lo que Porque el te enseñan a imaginario ponerte un cree forro, ¿no? que es la educación sexual, Claro. le enseñan a coger a los niños. Sí. Les Total. enseñan cómo ponerse un forro porque quieren que cojan a los 5 años. No, nada que ver. Nada que ver porque hay distintos programas de esta educación según la edad de quien recibe la data. Y es data científica. O sea, no tiene que ver con orientación sexual ni moral, como los conservadores quieren. Hacer creer. Sí, Hacer la creer. ideología de género. Claro. Lo que- Ay, Tal que le cual. digan ideología de género A es tan... Es lo terrible, mal es llamado terrible. ideología Se de autodescansan. Es género. para los siento dos, yo un amigo, poco. claro. Onda, ellos creen que por tener educación sexual a los 5 años van a estar cogiendo y siendo homosexuales. Sí, sí, que Y no. promueven la homosexualidad. Y además Claro. eso también ya te das cuenta con el último punto que dijiste de esto de la igualdad o la equidad Entre géneros. entre géneros. Eso está buenísimo también, porque ahí es donde decís, tipo, ni siquiera leyeron de lo que se trata la ley, porque con eso ya se darían cuenta que no es únicamente, que no aborda solamente lo referido al sexo, Genital. a la genitalidad, como abarca mucho más cosas, porque es lo que hablamos acá siempre, que la sexualidad, tipo, es gigante, o sea, es una experiencia humana, tipo, no tiene nada que ver con solamente coger. Y como hablamos en Claro. episodios anteriores, no hay solo dos géneros. Están las Exactamente. personas intersex y esto, por supuesto, que informa al respecto.
Claro. Y medio que la ley está un poco rarita escrita porque habla Claro. de mujer y varón. Claro, es muy sí. Y binaria deja un todavía. poco, o sea, como que en el contenido sí contempla a la gente intersex, pero no en el, como en el artículo 3, que es el que leí. Claro. Sí. Creo que cuando se da también ESI correctamente, ¿no? Dependiendo, bueno, lo que decías vos de la edad de los alumnos, se habla también de la identidad de género, como Sí. digo, ahora en la actualidad hay un DNI, o sea, vos podés elegir femenino, masculino, no binario también. Total. Como va Claro, incorporando como y que se va condice actualizando con como decías otras vos. leyes también. Claro, sí, total. Y yo quiero que repasemos cómo se ve la ESI, cómo se da la ESI acorde a las edades. Ok. Hay 3 etapas. Esto, ¿cómo se da, digamos? Si se da. Como debería darse. Claro. En realidad, hizo una investigación, se da siempre. El tema es la carga horaria. Ok. Si Ah, en un ok. año tenés 8 horas de DESI, Claro. una legalmente clase. están cumpliendo, pero dale, viejo, vamos, 8 horas por año. 8 horas igual, te digo, para lo que fue mi experiencia, Sí. es una banda. Sí, Total. sí, O sea, O sea, es más de lo que yo tuve. Eso Sí, es terrible sí. igual, porque vieron como que hablamos mucho de los cambios generacionales, de cómo antiguamente tal vez las cuestiones relacionadas particularmente con lo LGBT estaba mucho más atrasado y ahora está mucho más adelantado y qué sé yo, pero no necesariamente tiene que ver con la educación que recibimos, porque acá ninguno de nosotros No. recibió educación sexual integral. De Claro. hecho, nosotras, al menos que fuimos al mismo colegio, a mí me lo enseñó una profesora porque ella decidió que en biología era pertinente que los chicos sepan cómo nos teníamos que cuidar en el sexo, pero digo, eso fue lo único que se habló. Bueno, Claro. bastante avanzado, te diré. Sí. No, y también era un taller optativo. Ah, mira. Pero bueno, optativo, ¿no? No se choren más Yo el me- mate, pásenselo, por favor. Lo acabo Ya de acaba de tomar. tomar. Tome, Ah. tome. Ah, entonces para vos, Julieta. No importa, ya se lo di a mi amiga. Toma Bueno, vos, ella toma es vos. Perdón, Muy perdón. bien. Bueno, vamos a ver. ESI, en el nivel inicial, que sería antes de la primaria, Hmm. toca los siguientes temas. Cómo cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, qué tipo de afectividades son las correctas, las caricias aceptables y las caricias que van más allá, garantizar la equidad de género, ahí es cuando lúdicamente ya se empieza a tratar de desmanchar los roles de género. Sí. Yo vi videos de maestras enseñando y que todos jugaban a todo, al fútbol, a la casita, como que Claro. lo que antes era la nena y ahora es todos. Bueno, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos, cómo actuar frente a un adulto que nos hace guardar un secreto, que no nos hace sentir bien, que es como el modus Oh. operandi cuando hay un abuso sexual infantil. Sí. Después... ¿A de qué con- edad es esto? En el hasta jardín. hasta los 6, que a los 6 arranca La primaria, sí. Hasta los 6, en el jardín. Bueno, después, deconstrucción de estereotipos de género, como ya lo dijimos, igualdad, comportamientos de autoprotección y aprender a decir no, marcar límites, y cuidado y reconocimiento de partes íntimas. Esto es, bueno, el sexo masculino tiene un pene, el sexo femenino una vagina y así. Esto no sucede ni de onda, hasta los 6 Sí, años. en algunos, en los que... La verdad es que todo depende de los Del- docentes. Y de los Claro. directivos también, de los ¿no? directivos, de los docentes y de cuánto cada docente quiera dedicar tiempo a su materia. Por ley, todas las materias deberían tocar este punto de la educación sexual integral. Matemáticas, todos los... Claro, todas debería las materias. estar tipo transversal a toda la Transversal, educación. Integralmente, digamos. Sí. Principalmente... 2 más 2, luquitas en Pero 4 igual- si es que lo desea. Mostrame el 7, exactamente. Pero igual de todas formas se sabe que, digo, no es, además de que es una predisposición de los docentes, también los docentes les falta formación de educación Ah, sexual sí, integral total. en sus propios profesorados, En sus digamos. propias vidas. Igual Claro. el Estado aporta material para que ellos Sí. se formen. Medio que es su decisión formarse o no, porque el material está. Claro. Claro, bueno, Eh, pero por eso digo, si estuviera, a lo que voy es como si estuviera integrado en la currícula de los De la profesorados. formación docente. Del magistrado. Exacto. Claro. Claro, la formación docente sería diferente. Lo que está pasando ahora es que la verdad que muchos se lavan las manos y queda todo en manos de los profes de biología. Claro. Cuando en realidad los profes de historia y sociología y todo lo que sea sociales tienen la misma responsabilidad porque Sí, ahí total. está toda la historia, el feminismo, los roles de género.
Pero bueno, depende mucho del colegio. Me parece fantástico esto que explicaste que en el jardín y en el nivel inicial se enseñe esto de el tema de guardar secretos, de los límites, de cómo las formas las herramientas que se le brindan a los niños para reconocer hasta dónde está bien una caricia y hasta dónde ya es un abuso, porque de hecho las primeras veces que se empezó a aplicar la ESI en los jardines, hubo muchos nenes que reconocieron abusos y que le dijeron a sus maestras y a sus familias, tipo, a mí una vez me hicieron guardar un secreto, por ejemplo. Sí. Y de repente escuchas a la gente que está en contra de la ESI y es tipo, bueno, de una, que estás a favor de los pedófilos. O sea, no entiendo bien este argumento de la educación sexual integral se da en la casa. No, tiene que ser algo garantizado porque es un derecho. Y la verdad es que entre el 75 y el 80% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares. Claro. Entonces, ¿qué? ¿En la casa qué le estás dando? Claro. El abuso, no la educación. Claro, total. Bueno, igual vamos a hablar de esto más adelante porque traje un estudio, una investigación que se hizo que a partir de la ESI se destapó una olla gigante. Claro. Bueno, como dijimos, nivel inicial lo más importante es que ya se empiezan a deconstruir los roles de género, reconocimiento de partes íntimas y cuáles son las actitudes que no están correctas de la interacción adulto-niño. Eso es como lo más importante que se enseña hasta que arrancás la primaria. Sí. En la primaria ya empiezan a haber deconstrucción de estereotipos de belleza, que es súper importante, que ahí es donde disforia de género o no, cómo te reconoces, cómo te valorás, autoestima, qué hacer, entender un poco más cómo funciona la sociedad y los cuerpos y las decisiones sobre esos cuerpos. Y también la diversidad de familias. Que hay familias con 2 mamás, 2 papás, una mamá, un papá, familia ensamblada. La ensamblada, la familia histórica, digamos. Y bueno, y todo ese tipo de cosas. Y también empezar a ver que no hay solo 2 géneros, sino que el 1.7 de las personas del mundo son intersex, como habíamos hablado en otra columna, que eso significa que una de cada 2000 o tiene vagina y pene o tiene útero y pene. Ya hicimos que hay más cromosomas masculinos o femeninos, pero que no tienen un género masculino o femenino. Hay otros géneros. Eso a nivel primario. Sí, es clave eso en la primaria, porque además es el momento en donde más discriminación se hace, también por el desconocimiento de los propios pibes, de no saber qué tanto puede llegar a doler eso, ¿no? Qué tan, como a alguien que tiene un papá y una mamá y está todo el tiempo marcando algo distinto, quizá no tiene ni siquiera idea de las consecuencias que le puede dar al otro pibe eso. Y además se lo marca como distinto porque no está sabido que existe. Claro. Y ahora se visibiliza y bueno, no es solo el formato de familia que teníamos en la infancia de mamá, papá, perro, gato y 2 hijos. Es mucho más amplio. Y después ya en la secundaria, en la escuela secundaria, ven lo histórico, prevención de embarazos, de enfermedades venéreas, el vínculo sexoafectivo entre los adolescentes y la violencia de género y la desmitificación de creencias colectivas, como por ejemplo que si acabas afuera no pasa nada, no puedes quedar embarazada, o que teniendo relaciones, estando una menstruando, no puedes quedar embarazada, y todo ese tipo de mitos que se perpetuaron porque sí, del boca a boca. Bueno. ¿Y se habla de la identidad de género también en la secundaria? Y ya se ve, según el programa que propone la ley y los escalones según edad, ya eso ya debería estar absorbido para la secundaria. O sea, que debería ocurrir desde la primaria, digamos. En la primaria. Eso es clave también porque, de hecho, muchos de los casos así como más conocidos que se habla, no sé, de Diana Zacayán o de militantes Marlene Guayar, como más conocidas y adultas, digo, ¿no? Sí. Como Marlene hablan, no recuerdo si era específicamente Marlene, pero bueno, muchas activistas travestis de hace muchos años contaban que sus primeras experiencias dándose cuenta que no se sentían cómodas con quienes eran y con el género como impuesto
fue durante la primaria, Claro. fue durante la secundaria, fue una cuenta que a los 15 sus amigas le hicieron una fiesta y su mamá le hizo un vestido y qué Ay, sé qué yo. lindo. Y como toda una situación que tal vez en el colegio no podía darse porque, o sea, era completa discriminación porque, ay, sos un nene afeminado, qué sé yo, y en realidad no es que era ni un varón gay, ni era afeminado, ni era nada, sino que era una travesti. Entonces, Claro. como esas cosas en la secundaria son re claves, no solo también por la identidad de género, sino también, digo, con la sexualidad y la orientación sexual también. Y cómo ves natural algo que antes Claro, no, que antes sí. era un bicho raro y Total. ahora es súper normal. ¿Cuál Total. es el drama? ¿Viste? Sí. A mí me encanta ver que ahora están todos los chabones con las uñas pintadas. Sí, y eso parece en mi una época- boludez, Eso en mi época ¿viste? era, ya está, sos homosexual. Claro. O no, o Tremendo. no hay Ah, otra opción. De hecho, antes era tipo, tenés el arito en la derecha, sos terrible lamehuevos. O sea, era eso, ¿eh? Había que tener tenías que estar muy atento a dónde ponías tu aro. Eso a mí me da ¿Cómo mucha que le risa. dijimos a Lali? Yo no lo Defiende puedo- trolos. Defiende trolos. Sí. Yo eso me lo enteré, a mí me lo contó mi papá. Mi papá tiene 3 aritos en la oreja izquierda y me contó eso, que, No sabía yo la del arito, ¿eh? No, que si era lo clave, usabas ¿eh? en la derecha es porque eras Era gay. porque eras gay, Qué y era como pelotudez. la data. Yo no sé cómo será igual Sí, el... sí, como de dónde habrá salido, pero en su momento había muchos códigos entre la comunidad LGBT Sí, para claro. poder reconocerse en espacios públicos sin tener que decir nada Claro. también. Ah, vos Entonces, decís que podría venir por ahí también. no lo sé, pero siento Puede que tal ser, vez puede el ser. origen está relacionado con eso. Como, bueno, qué sé yo, ahora en la calle tal vez te pones un pañuelo del aborto o la pulsera del arco iris. Por y es ahora. tipo, por ahora. Y antes era, tenés el pelo corto, lesbiana. También, sí, Sí, total. No hay otra opción, ¿viste? Total. Bueno, para resumir la ESI, lo que principalmente es un cambio de paradigma. No sé si lo dije esto antes, pero se promulgó en el 2006. Sí. Y Ay, Dios, Una tantos banda. años, boludo. tantos años, pero empezó a hacer cambios radicales, Drásticos. más grandes, Sí. a partir del 2010, más o menos. Y yo traje un estudio, es del 2020, justamente que se habla de que el 80% de niños y niñas abusados pudieron contarlo. 80. Gracias a la ESI. Es una banda. El 80% es una locura. Es que, lamentablemente, los abusos infantiles es una cifra Sí, y monstruosa. además es Sí. ese número porque si vos no le das ese, no hay manera que un nene lo cuente. O sea, no, No. hay manera. No No. se puede enterar de que eso está... Y como O lo padre, contás, pero te además. das o lo podés saber, pero te das cuenta que hay algo raro y si te dicen no digas nada, Claro, o no vas a decir amenazan, nada. porque es un modus operandi de secreto, de amenazas, si contás, mata a tu mamá. Sí. Y además se sabe que muchas de estas cosas como que se enteran en el colegio, digamos. Sí. O sea, son las maestras muchas veces las que se dan cuenta de que está pasando algo. Sí. Y de hecho. Más si es algún familiar directo. Sí. O cercano, tipo tío, primo. No, Claro. total. Y además también lo que pasa es que las familias recién se dan cuenta cuando Ya la está. situación ya escaló muy lejos porque empiezan a notar ya cambios en la actitud de el niño, hijo. sí. Claro que es tipo, ok, esto ya llegó a un nivel tan grave Sí. que ya está afectando el 100% de ese niño o de esa niña. Entonces, de la esencia, ya claro. dejó de ser quien era. Claro, entonces es como que el hecho de que ya les enseñan desde el momento cero a decir, ay, esto se puso raro, esto se lo tengo que decir o a una maestra o a algún familiar tipo de confianza, es clave, boludo. No sabía que era el 80%, es muy es una Es cifra muy demasiado. alta. A lo que voy es que, ¿por qué surgió este tema en la columna? Porque el candidato favorito hasta ahora, Milei, Sí. lo que quiere es sacar la ESI de la educación. Ujú. Y habría, o sea, es un retroceso total. O sea, ayudar a tanta gente, a tantos niños que van a ser adultos, que por suerte van a poder tener un tratamiento acorde para superar el mal momento, va a ser un retroceso Pero perder total, sí. Es que esta ley. Es que es una ley, ni siquiera es como hablábamos en el capítulo de la antigua Roma, que era Claro, un pacto una implícito. normativa. Sí. Esto es una ley, chavo. Por favor, no Porque- lo toques. Es salud. Esto es salud y derecho humano. Esto es un derecho humano de Verdad. los niños. No, y además también es como esto que hablábamos hace un rato de que no se puede hacer campaña del miedo porque todo lo que a nosotros nos aterroriza, ellos como que lo embanderan. Pero en algún punto,
es como que vos no podés decir, bueno, pero le estás sacando el derecho a, no sé, conocer sobre identidad de género. Porque te van a decir, para mí eso es ideología de género. La identidad de género no existe. Hay dos géneros, hombre y mujer, qué sé yo. Y O es que tipo, te dicen que lo dicen en la familia y después claro, no hablan. pero ponele, con eso es como, bueno, no voy a poder luchar contra que son unos homofóbicos. No se puede luchar contra eso porque es realmente lo que piensan, ¿no? Como, bueno, esa es tu postura discriminatoria. Y no rescatan que el candidato al que abanderan es incestuoso. También. Y quiere legalizar el incesto. Por También. favor, yo ayer estaba como ¿Para dónde arrancada la vas? cara. ¿Qué está pasando? Black Mirror es un cuento de niños. sí, Claro, total. es un chiste. Total. Y No. lo que me parece es que si no podemos luchar contra esto de, bueno, si sacás la ESI le vas a sacar la oportunidad a un montón de personas de que entiendan lo que es la identidad de género o tener dos mamás o dos papás o lo que sea, le estás sacando la oportunidad de evitar un abuso. O sea, Claro. tipo, Si te pido un límite. te pido un límite, ¿entendés? Puedes ser homofóbico, me vas a caer mal, me va a parecer que no respetas los derechos humanos, pero ok, pero ya que te chupe 3 carajos la salud y la integridad física y psicológica de niños de 5 años y menores, es tipo, bueno, listo, estás a favor de la pedofilia, estás a favor del abuso infantil, dicen- estás a favor de las violaciones, como ya no tiene que ver con cuestión de ideología de un carajo, ¿entendés? Pero además se contradice porque dicen, no te metas con mis hijos. Justamente la ESI es para que no se metan con tus hijos. ¡Claro! Básicamente es la premisa de esta educación. Es que ahí es donde te das cuenta que no leyeron la ley, básicamente. Claro. Porque no puedes estar en contra de algo Que que es le tipo, va... no quiero que mi hijo sea gay. Claro. Ese es el pensamiento. Les enseñan ¿eh? a ser No. lesbianas. Claro, no quiero que cojan los nenes de 5 años con el Kama Sutra. No es, vos va por ahí. Claro, no te enseño Total, las poses, boludo, total, pedazo de total. boludo. Qué No, bronca. pero es que parece chiste, pero es anécdota. Ay, Piensan que Dios. realmente es eso, Sí, ¿entendés? sí, total. Ay. Bueno, el tema es que este estudio lo hizo el Ministerio Público Tutelar, el MPT, de la ciudad de Buenos Aires y reveló esto, que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la sala de entrevistas especializada de este organismo Sí. pudieron comprender que fueron abusados con estas clases de educación sexual ESI. Entonces, entendieron las conductas abusivas y lo pudieron identificar. Porque les dio la información para comprender que fueron víctimas y le dieron que también, además de entender que fueron víctimas, se sintieron en confianza para ir y hablarlo, que también es algo súper Claro. valorable. Total. Que puede Sí, no un estar. ambiente más. Sí, total. Contención. Claro. Sí. ¿Qué pasó? Esto era, venían trabajando con casos derivados de la justicia penal de la ciudad. Y después, con el tema de la pandemia, en agosto hicieron un convenio con la Procuración General de la Nación y comenzaron a prestar servicios a fiscalías nacionales y se multiplicaron los casos. Zarpado. Entonces, vinieron a declarar niños mucho más pequeños, de entre 3 y 4 años, además de los de 12 y 14. ¿Y qué pasó? Se descubrió esto, que en la franja de abusos entre 3 y 4 años no había diferencia por género. Abusaban de igual manera de nenes y nenas. Pero cuando más grandes se hacían, entre 12 y 14, solamente era, o la mayoría eran niñas las Claro. abusadas. Y a otros datos escabrosos. El 57% sucede de los abusos pasa en la casa de la víctima. Ay, sí. El 18% en la vivienda del que agrede y el 10% en la casa de un familiar. Y el 47% de las víctimas tienen entre 6 y 12 años y el 28% hasta 5 años y después el otro 25% entre 13 y 17 años. Claro. Uf, a mí estos números son terroríficos. Pero lo que queda muy claro acá es que los abusos son intrafamiliares, Eso. pasan en tu Suceden propia todo el casa, tiempo, sí. pasan en la casa de un De tu familiar de familiar. confianza. O de familiar o amigo, porque también hay casos de familiares políticos pues, Sí, que tan es mi amigos hermanazo. que es tu hermano, pero Sí. bueno. Y es esto, porque es en donde menos te podés pensar que sucedería algo así, es en donde más sucede. Entonces te lo dicen las estadísticas, históricamente todo el tiempo pasa eso. Es, digamos, el punto donde más atención hay que poner. Y Sí, por eso total. no hay que dejarlo todo en manos de la familia. El Estado tiene que estar presente, Claro. por eso es un derecho, es una ley y es un derecho humano. Entonces,
La familia hace su parte, obvio, pero el Estado lo tiene que proporcionar en la educación pública. Sí, totalmente. Y además ahí es donde se choca con todo el proyecto de Javier Milei, que lo que propone es cuanto menos intervención estatal en la vida cotidiana, mejor. O sea, en Claro. todos los ámbitos, en salud, en educación, en economía, en lo que sea. El Estado afuera. Quiere Y ahí volar es- el INADI. Todo quiere sacar. Ay, Dios. Todo. Y bueno, No quiere dejar nada en pie. y es como retroceder a un progreso que es inevitable también, ¿no? Porque es como el matrimonio igualitario y esas cosas. Se puede volver atrás, pero es inevitable que más adelante termine sucediendo porque la sociedad va para ese lado. Entonces, Pero claro. es como estás empujando para que algo no va a que no pase, que va a terminar pasando de alguna manera. Es como retroceder el progreso. Es el palo en la rueda al pedo, porque... Para romper los huevos, total, boludo. Porque no tenés una razón que te lleve a eso. No. Sí, en realidad la razón es económica, pero es un tipo que es un desastre, tipo... Bueno, no quiero dar La opinión razón porque... es como- datos, vamos a los datos. Datos, no opinión. Factos. Facturas. Otra cosa que la ESI logró, además de que tanto porcentaje de gente menor pudiera decir sus abusos, es que disminuyeron un 55% los embarazos adolescentes Ah, mirá. entre el 2015 y el 2020. Wow. Es un Más de la mitad. Sí. 55% que es alrededor de 60.000 partos anuales. O sea, se evitaron 60. Súper bien. Es una recontra, Que, boludo. que también, evitando los embarazos, acá no lo dice específicamente, pero bajó las venerias, porque usas Preservativo. método... Claro. O métodos anticonceptivos. Además de que distribuyeron los métodos anticonceptivos gratis, Sí. como siempre debería ser, pero se reforzó esa distribución de métodos anticonceptivos y se dio mucha más información en las escuelas. Ahora, vamos a hablar de esto de cómo se dio en las escuelas. Sí. Hay una chica llamada Eve Hertzman que en el 2018 hizo una investigación de cómo se estaba implementando la ley en distintos colegios de Buenos Aires. Ujú. Y eligió Buenos Aires porque es la provincia con mayor cantidad de colegios privados. Ah, ok. Tiene educación pública y mucha educación privada. La privada en general va de la mano con colegios católicos. Sí. La hipótesis era que cuanto más católico el colegio, menos ESI iba a implementar. Ujú. Buena hipótesis. Sí. La hipótesis que todos ya en Sí. nuestro corazón lo sabemos, o por lo menos lo prejuzgamos. Sí. Totalmente. Sí. Claro. Entonces, o sea, el problema de esta ley es que... Hay que sacarle horas a catequesis y no es negociable, ¿no? Claro. Ojalá. No, pero lo que tiene es que no está regulada, no tiene una regulación. Claro, Sí. es Marco obligatorio. regulatorio. Eso. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el colegio decide quién da las clases, cuánta carga horaria, no cumplen la parte transversal, le dejan todo el laburo al profe de biología. Claro, y se centran solo en cosas particulares. O sea, bueno, sí, usá preservativo, listo, chau. Hay 2 géneros. Me voy. Claro, sí. Exacto. Así es como Así se se pone pone un el forro. forro. Nos vemos, amigos. Eso es todo. Y bueno, sí descubrió que en la educación pública hablan mucho más sin tapujos y en las escuelas privadas católicas hay una resistencia. Dicen, está bien, lo vamos a hacer porque esto es ley. Pero se basan solo en lo genital. Claro, No esto. dan derecho, digo, no dan diversidad de género, roles de género. Van al marco heteronormativo, pito concho. Claro. Bien. Ahí Fuerte al queda medio. en las escuelas católicas. Claro, como van más a la biología, tipo, y fin. A lo biológico y se acabó. Nada de derechos reproductivos, porque eso también incluye un parto sano, o sea, los Parto respetado. ¿Cómo se dice eso? Parto respetado. ¿Esto es en los privados o en los públicos? En los O en privados ambos. religiosos. Católicos. En los católicos lo reducen al marco genital, biológico y familias heteronormativas. Ah, ok. Fin. Después, en el colegio público, sí, ya hablan de todo lo que propone la ley. Pero, como dijimos, le dejan todo el laburo a los pobres profes de biología. Claro, y también tiene que dar su materia a los profes de biología, ¿viste? Los sociólogos, todo lo que sea social, tiene Debería tanto para abordarlo. hablar. No se limpia la mano, amigo. Dale, háganse cargo. Tienen para hablar de viejo. todo, de Háganse todo. El cargo. feminismos. A todo esto igual también hay Materias una que pata están muy al importante. repedo, además, ¿por qué no? Hay una pata muy importante que pasa, que es que cuando
los padres se enteran que los pibes estuvieron teniendo educación sexual integral, le empiezan a exigir al colegio que avisen cuándo van a dar Así falta. esa materia, así no mandan a sus hijos al colegio. Tipo, como no solo hay resistencia de parte de colegios privados religiosos específicos, sino también muchas veces desde las familias. O sea, no quieren Sí. que esa información les llegue a sus hijos. Ay, Dios mío, no. Sí, nefasto. Sí. Y a ver, estoy buscando más datos para proporcionar. Sí. No, es que Menos de la mitad de los alumnos, el 46%, recibe información sobre métodos anticonceptivos y solo el 30% tiene acceso a la información sobre violencia de género. Esto en los colegios más católicos. Sí. Obviamente la escuela pública es laica, ya por eso dijimos que hay tanta diferencia. Bueno, no es que hay tanta diferencia, pero hay más diferencia. La carga horaria es lo que está pobre en ambos tipos de colegio. Sí. Y hay varias razones. Una es o que le dejan todo al profe de biología, o que los profesores mismos dicen, mira, yo no tengo las herramientas. Claro, lo que decía la China. Se sienten inseguros y dan lo que por ley, o sea, lo mínimo para decir, mira, te respeté la ley, ¿sí? Y después también hicieron entrevistas a tres profes, un hombre y dos chicas. Una de las chicas era de un colegio católico de Belgrano. Y tuvieron diferentes problemas a enfrentar. En las escuelas públicas, el mayor problema es que las chicas más orientadas a... las feministas, digamos. No, las chicas que están a favor de la legalización del aborto, les cuesta respetar a las que piensan distinto. O sea, está bien. ¡Feminazis! Es un problema. Por lo menos a esa edad que están tan... Se porque bardean la todo el oleada tiempo, feminista aguante. Sí. El tema es que como que se creen con, No hay tolerancia. con derecho a ningunear, a tratar mal, porque consideran que están equivocados los que no Las están a otras favor personas. del aborto. Claro. Que digamos, te puede parecer eso, pero eso no te da derecho a que vos los agredas o los Totalmente. humilles. Y ese es uno de los problemas que se están enfrentando las escuelas públicas con respecto al que piensa distinto. Ok. Que esto se da en este tipo de espacios de educación sexual. Ahí Sí. es donde se arma el debate. Qué debate, amigos, Bueno, Gillo, muchas gracias por la data de la ESI, porque Por favor. nunca Muy más bueno. se va a dar en ningún otro lado. Así que ¡Pará! estuvo bien. Estuvo lindo mientras duró Sí, y bueno. fue muy lindo, fue muy lindo. Un lindo panorama, que va a quedar en el olvido para siempre. ¿Por qué sos tan negativo? ¿Podés tener un mínimo de esperanza? Todavía No. faltan 2 elecciones. Es una parodia. Adiós. Va a La- perder. Para mí que en el año 3000 van a estudiar y van a decir, encontré un clip de una chica que enseña algo tipo... ¿Sí? ¿Qué No es lo eso? pueden creer. Dice, pero no es esto nomás lo que sirve, no entiendo. Gracias, amiga. Un placer. Gillonce González, gente.